parece que arranquemos con Chile, Perú y después seguimos con Siria? El que conduce el programa sos vos. No, está bien, está bien. En Chile, el mismo 4 de julio que hubo una huelga general en Brasil, la hubo en Chile. Y en los dos casos tienen un signo en común las dos huelgas. Fueron reacciones muy fuertes contra la implementación del modelo neoliberal. Entre paréntesis, ayer terminó una reunión preparatoria de la próxima del G20 y como dato cultural importante se agrega que en el G20 se dejó de hablar de flexibilización laboral. El G20 toma nota que el neoliberalismo provoca la ruina del empleo. Entonces en Brasil, donde gobierna una orientación relativamente antineoliberal, también hubo demandas muy fuertemente contra las condiciones propias del neoliberalismo. Y en Chile, ¿qué otra cosa se puede decir de una una huelga general que se manifestó contra la no soberanía del Estado Nacional sobre los recursos naturales, contra la flexibilización laboral, contra los desastres que hay en salud, en educación, en vivienda? Entonces eso provocó, yo creo que la huelga general marcó el hecho ineludible de que la próxima elección presidencial la gana la Concertación en general y particularmente la presidenta Bachelet, cuyo problema principal va a ser las trabas constitucionales y de otro tipo para que se pueda imponer una política más favorable al pueblo. Porque para poder modificar el principal recurso de Chile, que es el cobre, hay que hacer una reforma constitucional. Y la reforma constitucional está trabada porque hay senadores perpetuos nombrados por el pinochetismo, por Pinochet. Entonces, hasta que se mueran todos ellos, puede pasar. Pinochet mismo murió siendo senador a perpetuidad. Entonces, está claro que Pinochet, que Bachelet, si se quiere leer esto como un acto fallido, se puede, que Bachelet va a ganar la elección, pero lo que no está claro es qué rumbo le va a imponer a su gobierno. Su intención está imponerle un rumbo más favorable al pueblo, está dentro de la Concertación, un poco afuera, un poco adentro del Partido Comunista, porque hay un sistema electoral en Chile que hace que se favorezca absurdamente al bipartidismo. Entonces el Partido Comunista tuvo que llegar a acuerdos con la Concertación para hacer de su 7% de los votos algunos escaños parlamentarios. En la última elección metió dos o tres diputados. Tenía un 7% de los votos a nivel nacional y no tenía un parlamentario durante casi 15 o 20 años de vigencia de la democracia. Entonces, frente a esta situación, el candidato de la alianza de centro de derecha, algunos dicen de centro derecha muy piadosamente, Pablo Llongueras, adujo una depresión y se retiró de su candidatura que había ganado en la interna, de su candidatura a presidente. Entonces eso le metió una crisis extra a la coalición de derecha porque no sabe por qué lado va a salir para presentarse en esta elección. No se sabe quién va a ser el candidato. Piñera, que es una mezcla de Mauricio Macri con Figuretti, que siempre está haciendo casting en los actos, bailando y haciendo payasadas en los actos oficiales, sugirió a su ministra de Trabajo como candidato. Total, va a perder, la alianza derecha va a perder la elección. La gran discusión es cómo se avanza a partir de la segunda presidencia de Michelle Bachelet. En Perú han pasado cosas significativas. Bueno, ya está fuera de toda discusión que la gran promesa de Ollanta Humala, que se había planteado en un programa que se llamaba La Gran Transformación, que luego la modificó por un programa un poco más modesto, que era la hoja de ruta, es una hoja de ruta hacia el neoliberalismo. El gobierno de Ollanta mantuvo durante todo su gobierno el gabinete económico. Hay varios ministros de economía, además de la presidencia del Banco Central, ministerios de cuestiones económicas, con todos técnicos neoliberales. Entonces, cuando hubo protestas sociales, por cuestiones de índole estrictamente social y por cuestiones ambientales que tienen un carácter social, porque existe un campesinado muy importante que recurre a métodos, digamos, tradicionales y que se referencia con cuidar, por ejemplo, el agua,
reprimió salvajemente, entonces fue un gobierno absolutamente entregado a la derecha neoliberal. Y esta semana se resolvió en Perú la integración del Tribunal Constitucional y también la Defensoría del Pueblo. Y hizo un acuerdo Ollanta, cuyo partido se llama Gana Perú, con Perú Posible, que es el partido del expresidente también neoliberal Alejandro Toledo, más otro partido que le pertenece, que está en manos de Castañeda, ex alcalde de Lima, más otro partido que es el Fujimorismo, otra fuerza que es el Fujimorismo, para repartirse los cargos. Y fue nada menos que el abogado de Fujimori al Tribunal Constitucional. Es como que pongas a controlar, poner a un abogado de Fujimori a controlar la vigencia de la Constitución, es como que pongas al Bambino Veira, Michael Jackson y a el padre Gracia. Y al no me salía, y al padre Gracia a cuidar un jardín de infantes, ¿viste? Es una cosa absurda. O sea, es un Ollanta Humala que el partido de él, Gana Perú, estuvo en el acuerdo y después se dijo, estoy consternado. Es un mamarracho. O sea, Ollanta Humala, yo en su momento escribí un artículo que era Ollanta Humala, Néstor Kirchner o Lucio Gutiérrez. Lucio Gutiérrez fue un coronel que asumió la presidencia en Ecuador, empujado por los movimientos sociales y las protestas populares, y desde la presidencia las traicionó y terminó siendo expulsado por los mismos movimientos que lo llevaron al poder. Claramente Ollanta Humala es más Lucio Gutiérrez que Néstor Kirchner. ¿Cómo ves una renovación en el futuro de la derecha peruana, si la ves? Y la derecha peruana tiene un poder de fuego que es como La Nación y Clarín todo junto y mucho más potenciada, porque hay que recordar que en la elección que Ollanta Humala ganó la presidencia, en la primera vuelta, las fuerzas neoliberales ya sacaron 60 puntos, fueron divididas porque creían que Ollanta no iba a existir, entonces en la próxima se van a forzar una recomposición. Y en la segunda, en la que Ollanta ganó Keiko Fujimori, pues ni siquiera era una figura nueva, Keiko Fujimori, la hija del dictador neoliberal, sacó 47% de los votos. Vos caminás por la calle de Lima y ves gente pobre, gente que está en difíciles condiciones, que vende frunas, que es un caramelo masticable, en la calle, que se cree un pequeño empresario, porque vende frunas para sobrevivir. Es un goteo neoliberal sobre la conciencia de las masas. Yo creo que la derecha se va a recomponer muy fácilmente, seguramente va a buscar el candidato que mejor mida y el poder económico real va a presionar a los otros candidatos que se encolumnen detrás de ese candidato que mejor mida. Puede ser Toledo, puede ser el otro hijo de Fujimori, no Keiko, que es una mujer, puede ser inclusive PPK, Pedro Pablo Kuczynski, que es un empresario muy particular, es norteamericano, tiene la nacionalidad peruana, es sobrino del el director de cine Jean-Luc Godard, un director francés muy importante. El candidato va a ser lo de menos. El problema es, por un lado, cómo recompone el ollantismo, porque se le cerró la posibilidad que Nadine Heredia, la esposa de Ollanta Humala, pueda continuarlo a él, pueda ser candidata. Ella no puede ser candidata, él tampoco, entonces no es una fuerza con organicidad. La fuerza Gana Perú, que se basa fundamentalmente en el Partido Nacionalista Peruano. Y la gran incógnita favorable sería cómo va a evolucionar un frente de izquierda que recién se ha formado, en el cual están el Partido Comunista, la Fuerza Tierra y Libertad, que está centrada fundamentalmente en el norte de Perú, cuyo dirigente es un sacerdote que se llama Marco Arana, que enfrentaron un proyecto minero que se llama Conga en la región de Cajamarca. ¿Cómo va a evolucionar esa fuerza? Si puede recomponer las expectativas de una transformación favorable al pueblo de los peruanos. Siria.
Siria es un problema terrible porque, por un lado, vos tenés la invasión de los Estados Unidos. El ejército el ejército sirio libre es una banda de mercenarios de Al Qaeda. Ya todo eso hay que instalarlo en el mundo, hay que desarrollar el hecho de que Estados Unidos está financiando a Al Qaeda para que destruya el Estado Nacional Sirio. O sea, todo ese cuento, y hay que sacar todas las conclusiones del caso, porque si ahora lo financia y lo está apoyando, y quiero recordar que hubo un momento en el año 2011 que Hillary Clinton, que entonces era canciller, secretaria de Estado de los Estados Unidos, reconoció que los Estados Unidos fundaron Al Qaeda. Entonces todo ese cuento del 11 de septiembre del 2001 hay que sacar conclusiones. ¿Qué quisieron hacer con eso? Entonces tenés por un lado la invasión que viene siendo resistida, por un lado, por el fuerte apoyo que goza el presidente Bashar al-Assad en su propia población, por el otro viene siendo resistida también con el apoyo de Siria, de Rusia y China, y también del Líbano, donde el partido armado Hezbollah, vinculado a Irán, ha puesto recursos y ha puesto combatientes. Viene siendo bastante bien piloteado, porque tenemos 2 años en que el mundo occidental y cristiano y civilizado pone guita para esos asesinos que han utilizado gas mostaza con la población siria, mientras Obama dijo que Bashar al-Assad usa armas químicas. Entonces con eso quería fundamentar su apoyo al ejército sirio, que de todos modos se quedó rengo porque no había condiciones políticas. Y digamos, esa es la situación general. Se han recompuesto varias posiciones que habían sido ganadas por la invasión, y a corto plazo, mediano plazo, avanza hacia un triunfo de la perspectiva del Estado Nacional Sirio presidido por Bashar al-Assad. Pero también hay otro problema que son consecuencias de lo que está ocurriendo en Siria. Se debilita y se desestabiliza Turquía. Hace 1 mes y medio que hay movilizaciones constantes en Turquía contra un puntal del bloque occidental, que era el primer ministro Recep Erdogan. O sea, hay una movilización constante que además viene a impactar en un Estado que ha asumido muy fuertemente el neoliberalismo. Han privatizado hasta el control de los puentes que atraviesan el Bósforo. Perdón, si es Giberti, díganle que pase al estudio, pues después queremos hablar con él. Y después me quiero quedar también a filmar su programa. Otro problema que ocasiona ¿Qué pasa? Lo que está ocurriendo en Siria es también la desestabilización de Egipto. Se ha caído el presidente electo hace 1 año, la primera vez que los egipcios... Pase, caballero, pase y siéntese. Pase. Sí. Pase y siéntese. ¿Cómo se va a pedir? ¿Cómo andas, Muchas gracias. ¿Usted Giberti es pariente del ingeniero Horacio Giberti? No, de Eva Giberti. Y si eran hermanos, el ingeniero Giberti era el hermano de Eva Giberti. Sí, pero yo hace mucho que no tengo contacto. No, pero... Una prima lejana mía, pero realmente sí. Una de las grandes introductoras de la psicología en la Argentina. Bien, sigamos con el tema. Egipto nunca había tenido un presidente electo por el pueblo, porque había un rey de la época, heredero de la dominación británica, que venía del siglo XIX, que fue depuesto por Gamal Abdel Nasser en 1952, que instauró una política que, para decirlo en palabras argentinas, sería peronista de Perón. O sea, una perspectiva nacionalista de fuerte intervención del Estado en la economía. Y a la muerte, extraña muerte, en 1970 de Nasser, lo sucede Anwar el-Sadat, que lentamente va girando hacia la derecha. Sadat muere en un atentado en 1981 o 82, no me acuerdo bien, y el heredero de Sadat, también electo por un consejo de las Fuerzas Armadas, es Hosni Mubarak, que fue depuesto en 2011, después de la llamada Primavera Árabe, y que impuso
las medidas neoliberales que han empobrecido al pueblo egipcio. Hay que decir que el pueblo egipcio vivía de la agricultura del Nilo desde el año 3000 a.C., por lo menos, y las medidas neoliberales hicieron que fuese más barato comprar productos agrarios importados de Europa que lo que se producía internamente. Ahora, cuando viene el aumento de los precios de los alimentos, que es muy frecuente en el mundo, por un lado, por la intensa demanda China e India, que están alimentando a su población con sus correspondientes revoluciones industriales, pero como Mao en la década del 50 decía, yo quiero darle un plato de arroz a cada chino, eran 600 millones de chinos, y los dirigentes chinos ahora quiero que coman bifes nuestros obreros, entonces para eso necesitamos comprar soja que le damos de comer a la vaca y a los chanchos chinos. Eso hace que la demanda china e india hace que suban mucho los alimentos, y otro aspecto propio del neoliberalismo es que hay fondos de inversión que apuestan a futuro en los precios de los alimentos. Entonces eso presiona para que suban los alimentos también, aunque no sea una cuestión de demanda ni de producción. La presión de los organismos financieros, de los fondos de inversión financieros, es que suban los alimentos. Para que te des una idea, en este momento por lo menos la mitad del precio de la tonelada de trigo, maíz, soja, lo que se te ocurra, que se transa en Chicago, es especulación financiera pura. Como puede subir, después puede bajar estrepitosamente. Si quieren, porque si quieren que la afilada venda y volver a comprar, pero fíjate que el precio de la soja, que está altísimo, baja $10 y sube 40, por decir una cifra. No soy analista financiero, pero sube más de lo que baja. O sea, de repente puede haber una baja también inducida artificialmente para que los giles, ¿cómo pasa con el dólar blue? Sube mucho y después lo hacen bajar para que los giles que compraron a 10 pesos, digo que me voy a hacer una sopa verde de espárrago, entonces lo vendo, te lo compran a 8.40 y después lo hacen subir de vuelta. Es pura especulación financiera. Entonces el aumento fuerte de los alimentos provocó la caída del gobierno en Túnez y también del gobierno en Egipto. Pero durante todo el tiempo de Mubarak y durante el tiempo de Anwar el-Sadat, Estados Unidos manejaba la política egipcia a través de internamente las Fuerzas Armadas y desde la oposición del control de los hermanos musulmanes. El nuevo presidente que fue puesto hace pocos días, Mohamed Morsi, pertenecía a los hermanos musulmanes. Entonces, a partir del cambio que hubo de gobierno, hubo versiones de distintos analistas que creyeron que había vuelto el naserismo a Egipto. Y no, nada que ver. Yo creo que el nuevo gobierno no es que esté inficionado en neoliberales, está prohibido que haya nadie que no sea neoliberal. Son todos cuadros muy fuertes, muy formados en las escuelas de negocios, en las facultades de economía de Estados Unidos y de Europa, de una orientación neoliberal muy clara. Entonces, frente a un gobierno que se venía cayendo y que se encontraba con una posición muy fuerte de sectores laicos, salieron preventivamente a deponerlo para que la situación no vuelva más peliaguda, la conservación de los intereses norteamericanos en Egipto. Yo creo que es un golpe claramente dado por los Estados Unidos. Consulta, yo percibo que los Estados Unidos permanentemente apoya extremas derechas religiosas en el mundo. Apoya a Arabia Saudita, la Casa de Saúd, etcétera. ¿Cuál es la los apoyan porque son solamente de derecha y después porque iría en contra del espíritu de los Estados Unidos, donde la libertad de religión o de poder practicar la religión que vos tengas de la forma que vos tengas o no es muy antigua entre los anglosajones, por decirlo. Yo no estoy de acuerdo con esa segunda parte, me voy a referir primero a la primera parte de lo que dijiste. Estados Unidos no apoya solamente a posiciones fundamentalistas, apoya posiciones fundamentalistas cuando son expresión de fuerzas políticas que están con Estados Unidos. Apoya a Arabia Saudita, a Qatar, que impulsan una corriente que se llaman alawitas entre los musulmanes, que es un ala del sunismo terrible. O sea, vos te agarran con una botella de whisky
en Arabia Saudita y podés ir preso. Te agarran robando y te cortan la mano. Y si tienes sexo con una mujer, no quieras imaginar lo que te pueden cortar. Pero no apoya posiciones fundamentalistas como la de Irán. O sea, claramente la cuestión de Estados Unidos es política. Queda lo religioso en segundo plano. Es más, la invasión en Siria está hecha fundamentalmente por alauitas. No mandan soldados occidentales, son todos mercenarios árabes que están imbuidos del fundamentalismo religioso. Entonces, hay que diferenciar los planos. Yo no quiero entrar en una polémica propia del Islam, que no tengo demasiado conocimiento como para meterme en la comprensión de eso, pero que me parece muy claro que Estados Unidos juega en política. La religión se la pasa por donde se pasan ciertas cosas. Y eso de la libertad religiosa en Estados Unidos nunca fue tal. La libertad de Estados Unidos se formó con un sector de protestantes que se fue de Inglaterra y eran fundamentalistas terribles. O sea, yo te recomiendo que leas La letra escarlata, una novela de Nathaniel Hawthorne, me cuesta pronunciarlo, Hawthorne, se escribe en castellano, y todos los cuentos de Hawthorne, que era un novelista, un prosista excepcional, hablan de la intolerancia del mundo religioso de los puritanos, con que se formó en Estados Unidos. Al día de hoy, en muchos estados, en los Estados Unidos, estados son provincias, no se puede desarrollar en las escuelas la perspectiva de que el hombre desciende de una evolución de las especies. Se cuenta el cuentito ese de que Dios creó al hombre y a la mujer, tuvieron 2 hijos varones y que los 2 hijos varones se pobló el mundo. Y después te dicen que están en contra de los homosexuales. Encima eso, ¿viste? Entonces, eso de que Estados Unidos es la libertad religiosa, tuvo un solo presidente católico a lo largo de su historia, que además fue asesinado por el poder, que fue John Fitzgerald Kennedy, asesinado el 22 de noviembre de 1963. Ningún presidente judío, si bien en Estados Unidos es una colectividad de cierto peso, el judaísmo lo es para aportar a los partidos políticos, pero no como para que aparezca una figura política importante como para ganar la presidencia. O sea que la tolerancia, y hay estados del sur, estados pequeños, donde en Nueva York, en Los Ángeles, en las grandes ciudades hay mayor tolerancia religiosa, pero hay estados pequeños donde las condiciones de vida de la sociedad, otra que casa de brujas, son casas que realizan los dinosaurios sobre la población. Bueno, para ir cerrando el programa y ya dar paso al programa que sigue, una conclusión, algún mensaje que quiera dejar de cómo ves qué habría que prestar atención este año, a qué noticias, a qué... Prestar mucha atención a la política de Estados Unidos en todo el mundo. O sea, Estados Unidos es un imperio en retirada. Yo leía esto en Immanuel Wallerstein, un sociólogo muy importante, lo leía a principios de los años 90, que parecía que Estados Unidos se había comido al mundo crudo. Dice, está delirando. Pero hoy en día está muy claro que es un un imperio en retirada, tiene pies de barro que están siendo diluviados. Es un país donde la industria ha retrocedido, los niveles de pobreza son tremendos, y si vos apostás fuertemente a mantener la condición de imperio, vas a volcar más recursos y menos recursos sobre el propio pueblo. Pero en ese marco de Estado imperialista en retirada, tiene en el mundo el problema que hemos analizado hoy ya de la Segunda Guerra Fría, aislar a China de Rusia, pero en América Latina el gran grano que tiene es la revolución bolivariana. Los recursos del petróleo venezolano son fundamentales para articular una perspectiva de oposición a los Estados Unidos. Y hay muchos episodios que muestran esto, y en estos días se vio con el descubrimiento de un cargamento que teóricamente tenía drogas en Panamá, un barco cubano que iba hacia Corea del Norte. Todas las operaciones van en el sentido de debilitar y desestabilizar al gobierno venezolano. Perfecto. Muy buena semana para todos. Te agradezco tu visita en el programa o en el estudio una vez más.
Feliz Día del Amigo, esperamos que lo puedan pasar. Hoy el Banana Rock Fest, el sábado a las 20, el sábado 20 a 20 de julio, hoy va a ser a las 3 de la tarde arranca. ¿Va a ser dónde todo esto? En Camarón, en Chivicoy, Camarones, en la esquina. Así que bueno, si quieren pasar una tarde agradable, los invito a que vayan por allá y los dejo con Giberti escuchando la música que le gustaba a mi mamá, que le gustaba a Raúl Lisman y a mucha gente más. Abrazos para todos, buena semana.